Grabar, mis queridos alumnos y alumnas del segundo año de secundaria. Hoy continuamos con el tema técnicas de estudio, parte 2. Vamos a hablar exclusivamente de las técnicas que debemos de conocer y practicar haciéndolas nuestras, ¿no? Que formen parte de nuestros hábitos a la hora de recibir clases, a la hora de realizar tareas y también, pues definitivamente a la hora de estudiar. Debemos identificar lo principal, ¿no? Que nosotros no estudiamos para pasar un curso, no estudiamos solamente para terminar el año y luego pasamos al tercero, pasamos al cuarto, luego al quinto, ¿no? La idea es estudiar con el objetivo de aprender, ¿no? Porque al final todo esto nos va a servir. Esta clase, si procuramos, hacemos todo lo posible de que esta clase que se quede con nosotros, pues no hay nada mejor que, más que tan solo escuchar, hagamos práctica de esto. El objetivo fundamental de esta clase es que ustedes, alumnos y alumnas que están en su etapa de estudiantes, identifiquen y analicen los hábitos y técnicas de estudio que contribuyen al cumplimiento de tu plan de estudios, ¿no? Hablábamos de que existen malos hábitos. Identifícalos y trabaja con esos malos hábitos porque éstas se convierten en tus debilidades y tus debilidades pueden entorpecer el cumplimiento o el logro de tus metas. Bien, 10 mejores técnicas de estudio. Seguramente que hay muchas más que estas, pero vamos a empezar con esta que yo considero es importante y debe ser la primera técnica que debemos lograr dominar, que es la lectura. La lectura es importante y cuando hablamos de una lectura, es importante que no solamente leamos, sino que entendamos que es importante entender lo que estás leyendo. Eso es muy importante, porque si tú entiendes lo que lees, vas a poder tener una mejor capacidad para tener una lectura rápida o una lectura atenta. Si te ha pasado que lees y luego terminaste la hoja y no has logrado captar o te has quedado con muy poco, es más, puedes terminar la hoja y no has entendido de qué se trata el tema, entonces no sientas temor y no te sientas mal contigo mismo, solamente es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Lo sigues intentando hasta que esto se convierte en un hábito. ¿Qué es lo que hace un deportista para alcanzar ese tan soñado trofeo? ¿Qué es lo que hace el deportista? Continuamos. Entonces, en la lectura la debes realizar en 2 etapas. Primero una lectura rápida dependiendo tus características y luego una lectura atenta que te permita comprender y captar todo lo que el autor o tratando de captar todo de lo que se está hablando. Eso es importante. Las notas al margen, esto es importante, ¿no? Ya sea en tu cuaderno o en el libro o en el módulo que estés utilizando, las notitas al margen. Leer párrafo por párrafo. Cuando tú estás haciendo esto de la lectura, siempre vas a encontrar frases importantes, palabras importantes, nombres, fechas, y lo ideal es que en el margen izquierdo siempre hagas una pequeña anotación. Estas anotaciones tienes que procurar que sean lo más sucintas, lo más breve posible, para que te permita entender. Es cuestión de que tú, te tienen que permitir al punto de que tú abras el tema y encuentres la anotación en el lado izquierdo y eso, esa pequeña frase, ese nombre, la fecha, te tiene que permitir a ti recordar de qué se trataba el tema. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad de estudiar, va a ser mucho más sencillo si hay frasecitas, si hay fechas, si hay nombres que te permiten recordar lo que ya antes leíste. A eso se llama retroalimentación. Esto te va a permitir definitivamente tener la información almacenada en tu memoria a largo plazo.
Después el subrayado de lo que ya ustedes me habían hablado, el subrayado, el resaltado, etcétera. Lo puedes hacer pues con el material que tengas, ¿no? Puedes utilizar un lápiz, un color, un plumón, un resaltador. El subrayado consiste en poner una rayita debajo de la palabra que consideras tú importante. Ojo, en esto quiero hacer hincapié de que es necesario que lo que tú subrayas tenga sentido. Porque si de pronto tú solamente resaltaste un nombre o resaltaste una frase, pero que la frase, el sentido no está completo en esa frase, lo más probable es que cuando vuelvas a ver la página, ese subrayado no te va a decir nada. Por eso es muy importante que tenga sentido lo que estás subrayando. Entonces, no se trata también de subrayar todo el párrafo, ¿no? Porque en ese caso lo que tendrías que utilizar es un corchete. Un corchete en ambos lados del párrafo te indicaría, te haría entender que ahí se dice algo muy importante y que todo es importante. Pero en el caso del subrayado, la idea es que lo que tú subrayes tenga sentido a la hora de volver a leerlo. Por eso te decía, pues, que para mí es mucho más importante la lectura. De la lectura, con las dos lecturas previas, tú puedes realizar un buen subrayado. Si tú empiezas a leer la lectura por primera vez y ya le das con el subrayado, lo más probable es que estás encontrando lo que tú en ese momento consideras que es importante, pero eso no garantiza que realmente estés comprendiendo lo que estás leyendo. Bien, acá dice, ¿no? ¿Qué se debe subrayar? Las ideas principales, las secundarias, los datos, fechas y nombres importantes y los términos técnicos, las respuestas a las preguntas del examen preliminar, etc. ¿Qué es el esquema? El esquema viene a ser un gráfico del subrayado. Primero hemos hecho la lectura, luego pasamos al subrayado y con ese subrayado, con esos datos importantes que tú has obtenido de la lectura, puedes realizar un esquema. Este esquema contiene en forma resumida todas las ideas principales, secundarias que tú has sacado, extraído del texto. El objetivo del esquema es obtener una visión de conjunto, visión del tema, global y concreta a la vez, ¿no? Entonces, esto te va a facilitar para no solamente entender el tema, sino también a la hora de repasarlo, estudiarlo. ¿Cómo debes revisar un esquema? Primero, lee el texto, como te decía, subraya las ideas principales y secundarias, estudia las relaciones de las ideas entre sí, ponle subtítulos a cada conjunto de ideas. Esto puede ser ya con tus propias palabras para que te permita a ti comprender, y busca la forma de gráfico o tipo de esquema que más se adecue al tema tratado. El resumen también es una muy buena técnica. El resumen es una extracción del texto, de todo lo que te interesa saber y que queremos aprender. Se escribe lo subrayado y las palabras que falten para el texto escrito, para que el texto escrito tenga sentido. De preferencia, el resumen debe ser hecho con tus propias palabras. Esto te va a permitir relacionarte más con el tema y que esto se quede contigo, ¿no? Se convierta en tu aprendizaje. Existen muchísimas técnicas de memorización. Estoy recordando lo que decía su compañero Usuriaga, que decía, mi hermano utilizaba la técnica de la grabación. De hecho, la técnica de la grabación, y ustedes con los videos que tienen en el Zoom pueden utilizar esta técnica que es una técnica de memorización. La organización, la grabación, los acrósticos. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es utilizado en los resúmenes, y esto, parafrasear, significa lees un párrafo que es muy importante y que hay mucha información en ese párrafo, y luego tú lo dices con tus propias palabras. Eso es parafrasear, decirlo con tus propias palabras. También existe la técnica del fichero, las fichas, ¿no? Esas también las puedes crear tú misma, o en todo caso ir y comprarlas en una librería, fichas.
para hacer apuntes, la técnica del fichero, las imágenes mentales, la técnica de la cadena, la técnica del itinerario, bueno, en fin, son técnicas que bien podrían ser utilizadas a la hora de organizar tus conocimientos. Y aquí una frasecita muy motivadora que dice: continúa estudiando, señorita, jovencito, el cansancio es temporal, el cansancio pasa, el sacrificio, la satisfacción va a ser para siempre. Entonces, es muy importante que identifiquemos que no estamos estudiando para ser mejores personas, mejores estudiantes, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos.